Bienvenidos a una emisión más de Laicos Destacados. En esta ocasión nos encontramos con un profesional que ha sobresalido en diferentes áreas de trabajo que ha desempeñado. Es licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, abogado de los tribunales y juzgados de la República y además tiene un doctorado en jurisprudencia. También ha colaborado en distintas universidades de Guayaquil. Recientemente fue designado como presidente de la Junta Directiva de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Tenemos el honor de darle la más cordial bienvenida al doctor Ecuador Santa Cruz de la Torre. Gracias por aceptar la invitación a este diálogo. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, María Ángeles. Es un gusto enorme estar aquí luego de 30 años. Compártanos, ¿por qué decidió realizar sus estudios en esta universidad laica? A ver, para el año 77, que es cuando empecé a estudiar jurisprudencia, existían en Guayaquil solamente 3 universidades: la católica, la estatal y la laica, de más o menos reciente formación. Pero el plus que tenía la universidad laica es que con los horarios en los cuales se impartía clase, el estudiante podía trabajar, tanto así de que la universidad se presentaba la universidad para trabajadores que estudian, no para estudiantes que trabajan, que es lo que ofrecía más bien la Universidad Católica en esos años. Y lamentablemente, y esto es de dominio público, historia y hasta leyenda urbana, la Universidad de Guayaquil tenía demasiados problemas internos como para que esa universidad pueda haber sido una opción, no obstante que era gratuita. La Universidad Laica en sus inicios, comentaba, estuvo asentada en la calle García Vilés, 10 de agosto y García Vilés, en una casa antigua, señorial, pero muy antigua, ¿no?, con pisos de madera. Yo no estuve ahí. En el año 77, cuando empecé a estudiar jurisprudencia, ya lo hice en estas instalaciones. Coméntenos cómo fue su convivencia dentro de la Universidad Laica. Fue un golpe importante para uno el hecho de que yo entré a la universidad a los 17 años, recién graduado de bachiller, entré a los 17 años y me encontré con compañeros que fácilmente podrían haber sido mis padres. Tenía de compañeros el mayor, creo que estaba en los 60 años al momento en que empezó a estudiar jurisprudencia. Habían policías, habían profesionales de otras carreras que querían continuar estudiando y dadas las facilidades que daban los horarios, lo podían hacer. Entonces la convivencia, de salir de un colegio católico, un colegio privado católico, venir a la universidad, de todos de la misma edad, más o menos la misma idiosincrasia, etcétera, ¿no? Venir a encontrarse con otras personas de orígenes distintos, porque era muy democrática la universidad laica. ¿Cómo fue su relación con los alumnos de edades más mayores? Muy buena, en razón de que, como dicen algunos que me conocen de toda la vida, yo siempre fui viejo. ¿Por qué decían eso? Porque no era el típico muchacho que venía a buscar enamoradas, a farrear, pero no, yo vine a estudiar. Y lo más, tengo tan grabada la fecha, fue un 14, no tan grabada porque estoy confundido, entre el 14 o el 16 de abril del año 1977, empecé a estudiar aquí y empecé a trabajar en la profesión. De tal manera que, como iba avanzando en los estudios, los académicos, simultáneamente iba haciendo práctica sobre lo que se me estaba enseñando. Y por supuesto trabajaba con abogados. Yo comentaba a los que ahora son asistentes, abogados junior, abogados jóvenes, de que yo conocí todas las ventanillas de Guayaquil e hice colas en todas las ventanillas de Guayaquil. Porque ese era el trabajo del asistente. Y les digo, el asistente no es tal, es un esclavo. Y eso es lo que le permitirá a usted conocer todas las aristas de su profesión cuando ya le empiece a ejercer. ¿Por qué? Y ustedes lo deben saber. La universidad, en el mejor de los casos, en el mejor, y siendo muy generoso respecto a la educación que puede brindarnos cualquier universidad, no hablo de esta o de alguna en particular, es el 60%, el 40%, el 50%. El resto, ¿cómo se lo aprende? Con la práctica, que es lo que usted está haciendo en este momento. Así es. ¿Verdad?
¿Qué anécdotas usted recuerda como estudiante de nuestra alma mater? En primer año, un mes antes de los exámenes, ya nos poníamos a estudiar. Un mes antes. Pero conforme íbamos pasando de año, y mal que lo diga, fui lo que podría decirse un estudiante de excelencia, aun cuando suene ampuloso. Conforme iban pasando los años y con la práctica se facilitaba tremendamente. ¿Por qué? Porque en los primeros años, al menos en la carrera de jurisprudencia, y eso creo que la comparten todas, son las bases teóricas, doctrinarias. Pero conforme va pasando el tiempo ya se vuelve mucho más práctica. Tanto es así de que hay la práctica civil, práctica penal, práctica tributaria, las materias en general, práctica laboral. Y como yo ya estaba en ese mundo de la práctica, en razón de que empecé a trabajar como tinterillo, ¿verdad? Desde el primer día de clases, se facilitaba enormemente el estudio. Me acuerdo tanto que para sexto año estudiábamos la víspera, cuando en primer año empezábamos a estudiar un mes antes. ¿En qué momento de su vida usted decidió optar por la carrera de Derecho? En mis 15 años, hace un montón de años, ¿no? Hace 43 años. En mis 15 años éramos muy dados, la generación mía, el grupo de amistades, porque usted conoce que con la familia uno se encuentra, pero las amistades uno las escoge, y generalmente las escoge por afinidad. Grandes amigos, los grandes peloteros. Yo pelotero, pero no era mi, como dicen los muchachos, mi dato. Entonces, mis opciones eran jurisprudencia, literatura, antropología, sociología, música, cosas de esas. Pero a la final dije, siendo abogado, puedo hacer trabajos de sociología, porque lo voy a entender mejor por lo de las ciencias políticas. Siendo abogado igual puedo hacer música. Siendo abogado puedo hacer tal y cual cosa. Pero siendo músico no puedo ser abogado. Siendo sociólogo no puedo ser abogado. Entonces, por eso opté por jurisprudencia, aparte de que es una profesión tradicional en mi familia, porque mi abuelo paterno, mi papá y yo somos abogados. Mi hijo, el mayor, también optó por leyes. Entonces, se va manteniendo en el tiempo lo que podría entenderse como el negocio familiar. Si no hubiese sido abogado, ¿qué hubiera elegido? Pintura, o sea, estudiar arte, literatura, antropología, sociología. Doctor Santa Cruz, a lo largo de su desempeño profesional, ¿cuáles son las experiencias que aún recuerda? Bueno, vea, el éxito en una profesión, créalo que no se lo debe medir en cuanto al dinero que usted ha ganado con esa profesión, sino lo que usted con esa profesión ha logrado en cuanto a resultados. Porque las mejores gestiones, las gestiones más exitosas que yo pude haber tenido como abogado son las que menos redituables han sido, las que menos dinero me ha reportado. Entonces, si nosotros empezamos a medir el éxito únicamente en base a cuánto dinero ha ganado con esa actividad, créalo que no he sido el más exitoso de los abogados. Pero si nosotros medimos el éxito y la satisfacción en base a lo que usted ha logrado como resultado, sin importar cuánto dinero ha ganado, créalo que yo, porque hablo por mí, me considero muy exitoso. Y generalmente las actividades que más satisfacciones nos dan son las que más dinero necesitan que nosotros pongamos. Generalmente es así. Doctor, ¿existe la fórmula o la receta del éxito? Cada quien tiene su propia fórmula, cada quien tiene su propia receta para ser súper domésticos. Unos por ahí dicen de que el mejor ceviche del mundo es el de Portoviejo o el de Manta. Otros, los de Olón, dicen que el de Olón. O sea, cada quien tiene una receta parecida, pero cada quien dice que mi ceviche es el mejor. Si usted me pregunta a mí cuál es la receta para el éxito,
es tratar de no hacer daño. Uno como profesional, en cualquier actividad, en cualquier rama, puede equivocarse. Es de humanos equivocarse. Yo me he equivocado, pero como buen abogado he disimulado bastante bien la equivocación. Pero como éxito es poder salir a la calle y que lo saluden en cualquier parte, con respeto, con cariño, con admiración, y pudiendo decir, ahí va un buen hombre, una buena persona. Sabemos que usted ejerce la docencia en diferentes instituciones. ¿Desde cuándo empezó esta inclinación por la docencia? Yo me gradué en el Colegio Cristóbal Colón. Y no obstante haber tenido una vida estudiantil muy intensa, y también podríamos decir un estudiante de excelencia, a lo que salí del colegio, al igual que lo que salí de esta universidad, no volví más. Yo he vuelto a la Universidad Laica porque gentilmente me consideraron para este segmento. Por eso volví. De la misma forma, a mi colegio querido, que eduqué toda la vida, de preparatoria hasta sexto año, ahora se llama primero de básica, segundo de básica, estoy perdido en esas denominaciones. Pero bueno, era preparatoria hasta sexto año. Me llamaron un buen día del colegio y me dijeron, licenciado, porque en esa época era licenciado, necesitamos que dé clases en el colegio. Bueno, sexto año yo daba cívica. Yo empecé dando clases también en la Universidad Politécnica Salesiana. ¿Por qué? Al haber sido salesiano de educación, al haber sido salesiano, seguía siendo salesiano por ser profesor en un colegio salesiano, que mi paso por el colegio fue unos 7 años, que ya no podía realmente con el horario. De ahí me llamaron para que sea profesor en la Universidad Politécnica Salesiana. Yo no daba clases en Derecho, sino que era la Facultad de Administración. Pero obviamente, como todos apuntaban a gerenciar empresas, necesitaban un soporte jurídico, y para que nos fue bastante bien en cuanto a generalidades del derecho. De ahí también me llamaron de la Católica para que vaya a dar clases de Derecho Mercantil, que, digamos, a diferencia de lo que sucede ahora, en que los abogados o los profesionales ya salen con una especialización desde el momento mismo que salen con su título, nosotros éramos todólogos. Nuestra generación de abogados eran todólogos, porque nos enseñaban todo, y no es que había un énfasis en determinada materia como para que eso se vuelva una especialidad. Entonces me llamaron para que dé Derecho Mercantil, lo cual sí es una de mis fortalezas, y empecé a dar Derecho Mercantil en la Católica, me fue muy bien. De ahí me invitaron a que vaya a Casa Grande, primero a dar un seminario. Les interesó mi estilo de dar clases, y me pidieron que dé clases en la Facultad de Ciencias Políticas. Ahí yo daba Derecho Constitucional. Mi tesis doctoral es sobre Derecho Constitucional, entonces, muy bien. Y tengo el gusto de haber sido profesor, de ser profesor en la Universidad Espíritu Santo, de Derecho, ya todo es Derecho. Por su trayectoria profesional, ¿cómo distribuye su tiempo en su familia y en el ámbito laboral? A ver, si a mí si me dijeran, doctor Santa Cruz, ¿qué le gustaría que vaya en su epitafio? Fue un hombre de familia. Un hombre de familia. Yo no soy ni doctor, ni licenciado, ni esto, ni este otro, ni lo que cargo puesto. Yo soy lo que he creado con mi familia, que ese es el activo más importante que debe tener un ser humano. Volver de sus hijos buenas personas, que aporten para sí, que aporten para la sociedad, que no sean el mal ejemplo de nada para nadie, ¿correcto? Entonces, ¿cómo reparto yo mi tiempo? Yo me niego sistemáticamente a cualquier actividad curricular o profesional en sábado y domingo, porque sábado y domingo es para la familia. Yo tengo una familia ampliada. Yo sobreviví a un divorcio y me volví a casar, por supuesto, un hombre enamorado, ¿no? Me volví a casar y logré con mi nueva cónyuge
con mis hijos, 4 hijos de un primer matrimonio, y con mi hijita del segundo matrimonio, una familia más grande. Un sábado me llamaron para que dé un ciclo de conferencias en sábado y domingo. El pago no era nada despreciable, pero así, nada despreciable. Pero mi hijita chiquita tenía presentación del nacimiento viviente, era para Navidad, una cosa, el nacimiento viviente. Imagínense en Navidad que todo el mundo necesita dinero para cubrir todos los compromisos que se puede tener, ¿no? No, le digo. Todo el dinero del mundo no me impedirá a que yo esté presente viendo a mi hijita hacer su papelito de pastorcita y yo hacer el ridículo más grande, pero nada lo va a impedir. Esa es mi visión de la vida. ¿Qué significa para usted ser un ex laico? ¿Qué significa para mí ser un ex laico? Bueno, generalmente lo que todas las personas decimos es que todo tiempo pasado fue mejor. Entonces, en los tiempos en que yo estudié en esta universidad, tuve el privilegio de ser alumno de grandes maestros que venían con su palmarés de las otras 2 únicas universidades que habían. Doctor, ¿con qué frase usted se identifica? Hay algunas frases, unas publicables y otras no, aquellas máximas de vida, ¿no?, con las que uno convive, pero en su fuero interno. Pero una muy sencillita, ¿no? Lo que es para uno, así uno se niegue. Así de sencillo. Uno tiene que hacer su mayor esfuerzo, pero si no fue para uno, no se atormente. Usted ya hizo lo que estuvo a su alcance y no pudo ser, no fue. Y otras veces, con el mínimo esfuerzo, usted logra tantas cosas. Mínimo esfuerzo. Comprar un guacho de la lotería. Ese es el mínimo esfuerzo. Y se ganó la lotería. ¡Chupi! Y otras veces usted se mata trabajando y poniendo un montón de cosas para hacer un proyecto y se cae. No estuvo para usted. Entonces lo que es para uno, así uno se niegue. Agradecemos al doctor Ecuador Santa Cruz de la Torre por concedernos esta entrevista. Le agradezco muchísimo a usted y a todos los que están participando en esta actividad. Amigos, gracias por su sintonía. Será hasta una nueva entrega de Laicos Destacados.